Todos recordamos aquel Leicester City de la temporada 2015-2016, un equipo que no tenía derecho a estar ahí, un equipo que acabó codeándose con los gigantes del fútbol inglés y acabó ganando una Premier League contra todo pronóstico. Ahora los Foxes están entre el limbo de la segunda y la tercera división, pero para entender el mal momento de Leicester City hay que remontarse a aquel milagro que todo el mundo recuerda. Año 2015-2016, un equipo que la campaña anterior había luchado por no descender, que no tenía grandes estrellas y que no era el favorito de absolutamente nadie, acaba campeón de Inglaterra. Dirigidos por Claudio Ranieri, un entrenador en el que nadie confiaba y que llegó al Leicester de una forma un tanto extraña. El anterior entrenador, Miguel Persson, acabó despedido después de que su hijo se grabara con otros dos jugadores de la plantilla en una orgía en un viaje de pretemporada a Tailandia. Muchos pensaban que el juego de Ranieri se centraría en poner el autobús y defender en la italiana, pero poco a poco su estilo con el Leicester fue asombrando al mundo del fútbol y a toda Inglaterra. Se caracterizó por un 4-4-2 sólido basado en los contragolpes y las transiciones rápidas. El Leicester ganaba sin balón y buscaba correr a la contra explotando sus bandas y a su jugador estrella, Jamie Vardy. Los Foxes consiguieron el título con la tercera posición más baja de toda la Premier League. Ranieri consolidó un equipo que defendía como un italiano, con un bloque bajo y líneas juntas, y atacando a la contra como el Barça o el Madrid. En el club no había nombres propios en aquel entonces. Los jugadores que posteriormente se convertirían en estrellas forjaron su camino en aquella Premier League del Leicester. Algunos jugadores descarte de muchos clubes de la Premier, como Danny Drinkwater, al Brighton o Huth, fueron claves en el once titular, mientras otros llegaron de la primera y segunda división francesa, como N'Golo Kanté o Mahrez, por no más de 7 millones de euros. Además, su jugador estrella, Jamie Vardy, llegó desde el fútbol amateur de la Non-League y tuvo que dejar su trabajo en la fábrica para ser el gran goleador de la Premier League. En el King Power Stadium se acabó celebrando un hecho que parecía totalmente insólito. Después de casi descender la temporada anterior, el Leicester le arrebató una Premier League a los mejores clubes de Inglaterra. Fue uno de los mayores hitos deportivos de todo el siglo XXI. Pero como en todo equipo que luce, sus estrellas parecen fugaces. El primero en marcharse fue N'Golo Kanté al Chelsea y poco a poco casi toda la plantilla fue abandonando el club. Con el paso de los años el equipo intentó reinventarse y durante un tiempo lo consiguió. Bajo Brendan Rodgers el equipo volvió a competir en la zona alta, rozando incluso volver a la Champions League en varias ocasiones. Por eso en 2021 se alzaron con una FA Cup. Parecía que el Leicester estaba llamado a ser un equipo notorio en Inglaterra y que su voz no solo duraría una temporada. Sin embargo, poco a poco los problemas internos fueron en aumento. El Leicester siempre había sido un club brillante en el mercado. Compraba barato, vendía caro y siempre acertaba. Sin embargo, algunos fichajes no terminaron de dar el rendimiento esperado. Jugadores como Ayoze Pérez, Patson Daka o Soumaré no dieron lo que se esperaba de ellos. Además, mientras tanto, las salidas continuaban. Mahrez se fue al City, Ben Chilwell y Fofana al Chelsea, Maddison al Tottenham o la salida de Schmeichel en 2022. Cada venta debilitaba un poco más a la entidad, que veía como la columna vertebral de su proyecto se desvanecía poco a poco. El club está vinculado al grupo empresarial King Power, dirigido por Ayiwote Rivanadaprava después del fallecimiento de su padre en el tan mediático accidente de helicóptero de 2018. Su negocio principal depende del turismo y de las tiendas duty free, por lo que la pandemia del coronavirus afectó al grupo King Power y también al Leicester City. Además, el club apostó por salarios altos y fichajes costosos sin tener esa capacidad financiera de los grandes clubes ingleses. Esto generó pérdidas importantes y cuando los resultados deportivos dejaron de acompañar, la situación se volvió insostenible. Se vieron obligados a vender a muchos de sus mejores jugadores para mejorar la situación económica del club. Al despedirse de los mejores jugadores de la plantilla, el nivel futbolístico fue cayendo progresivamente hasta que en 2023 acabaron descendiendo a la Championship. Tan solo 7 años después de coronarse como campeones de la Premier, el club volvía a segunda. Después de mantenerse 8 temporadas seguidas en la Premier League, lo más preocupante no era el descenso, era la sensación de que el proyecto se había roto por completo. Sin una base sólida, con presión económica, con necesidad de vender jugadores y sin una identidad clara, el riesgo de seguir cayendo se hizo real. Y aunque consiguieron volver a la Premier League en 2024, apenas un año después de descender, el proyecto terminó de romperse y el Leicester descendió la pasada campaña. Así ha sido hasta hoy, donde los Foxes están luchando por no caer
a la League One, a la tercera división inglesa. Actualmente marcan el descenso con 39 puntos en 39 partidos y están solo a 1 de diferencia del Portsmouth, al que le falta todavía un choque por disputar. Los Foxes fueron sancionados con una reducción de 6 puntos por incumplir el fair play financiero. Durante 3 años acumularon pérdidas de más de 200 millones de libras, superando ampliamente el límite permitido por la FA, además de que no entregaron las cuentas a tiempo y no cooperaron con la investigación. En lo futbolístico, los Foxes han perdido aquel estilo de juego que lo hizo campeón. Ya no es ese equipo compacto, sólido y perfectamente organizado. En su lugar es un conjunto irregular con muchos altibajos, especialmente débil en defensa y sin una idea clara de juego. Los cambios constantes de entrenador impidieron realizar un proyecto a largo plazo, generando aún más incertidumbre. Además, el club dejó de acertar en el mercado de fichajes, lo que era antes una de sus mayores virtudes. Por todo esto, el Leicester ha pasado de tocar la cima del fútbol inglés a luchar por su supervivencia en cuestión de años. Solo llevan 2 victorias en todo 2026, pero les queda un enfrentamiento directo frente al Portsmouth el próximo 18 de abril, en el que se decidirá todo. Su futuro tiende de un hilo, pero todo depende de ellos para lograr no ahogarse en el barro de la League One, sino aquel milagro de 2016 será un mero recuerdo de lo que alguna vez fue el Leicester City. Ahora os toca a vosotros. ¿Pensáis que el Leicester conseguirá la permanencia o creéis que acabará descendiendo a la tercera división inglesa?